penúltima, nuestra penúltima clase de introducción a la Biblia y estamos llegando a la recta final y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Un tema muy importante que es la Trinidad de Dios. Es un tema también muy controversial, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al explicarle y usted ahí tener sus apuntes a mano. Estos temas, como la anterior vez yo les decía, hay temas que son doctrinales, que hay que tener mucho, pero mucho cuidado para no tener controversia, no tener discusión, ¿no? Así que lo que vamos a avanzar hoy en esta noche es un tema muy bonito, muy interesante, es la Trinidad de Dios. Hermano Aurelio, dígame un breve repaso de lo que avanzamos en la anterior clase. A ver, hablábamos del tiempo, ¿no? De la línea de tiempo. Hablábamos de que Dios, la historia que conocemos es la historia que Dios nos revela a través de su palabra. Y Él se enfoca solamente en una persona, Adán, viene el linaje de Adán y luego se centra en un pueblo, ese pueblo llamado Israel. Entonces, y toda esa genealogía de Israel hasta llegar a Jesús es la que nosotros conocemos. Pero detrás de esa historia que conocemos bíblicamente hay una historia secular, hay una historia que pasó en el mundo, ¿no? Y hemos visto la línea de tiempo mientras sucedía ciertos acontecimientos bíblicos, de lo más importante que yo le explicaba, venía también el acontecimiento secular, ¿no? Por ejemplo, uno de los acontecimientos que marcó la historia fue el nacimiento de Abraham, y en la historia bíblica, en la historia secular había otra historia que estaba también marcando mucha relevancia, ¿no? Así que, por ejemplo, mientras Abraham nacía en el año 2167 a.C., ¿qué pasaba en la historia secular? Los hititas conquistaban Babilonia. Mientras en la historia bíblica, en el año 2000 a 1800 a.C., la historia y la vida de Job, que acontecía en la historia secular, muerte de Tutankamón. ¿Y quién era Tutankamón? Era uno de los grandes faraones, reyes de Egipto, ¿no? Entonces más o menos esa era la historia, ¿no? La historia les explicaba que había una historia secular y una historia bíblica, ¿no? Y entonces nosotros hemos podido entender y ver, y claro, y hay mucha historia secular, hay mucha historia secular, hay millones de historias seculares, pero nosotros hemos puesto la historia bíblica, el acontecimiento importante y qué sucedía paralelo a eso, ¿no? Entonces hoy vamos a avanzar el tema de la Trinidad de Dios. Vamos a empezar a compartir. Ahí está. Ok. La Trinidad de Dios. Podemos ver Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es eterno, Dios creador, ¿no? Entonces ahí podemos ver nosotros el triángulo que se lo conoce como la Trinidad de Dios. Está Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y esto es controversia, le decía, porque hay algunas sectas, algunos grupos religiosos, movimientos religiosos que no aceptan la Trinidad de Dios.
o sea, no aceptan, y una de ellas, la más conocida, es la de solo Jesús, ¿no? Que ellos solamente bautizan en el nombre de Jesús. Y esto es solo Jesús, recién en el siglo III después de Cristo, que hay este movimiento donde rechazan al Padre y al Hijo y solamente van con Jesús, ¿no? Entonces, hoy en día hay un movimiento religioso grande llamado Solo Jesús, y es igual paralelo o casi la misma, eh, la misma doctrina o con los testigos de Jehová. Entonces, esas son las dos corrientes religiosas que, que llevan solamente a Jesús, ¿no? Al Padre y al Hijo, como que, por ejemplo, al Hijo en el tema de los testigos de Jehová lo tienen como una fuerza, como un viento que viene exterior, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces la Trinidad de Dios vamos a tratar de explicarle lo más fácil que podamos entender para que usted pueda entenderle, ¿ya? Dios Trino, ¿cómo es esto? Aunque hay un solo Dios, aunque hay un solo Dios, Él es en tres. Como hay un solo Dios, aunque hay un solo Dios, Él es en tres personas. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Hay un solo Dios? No. Pero Él es en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Las tres personas son perfectas y se aman entre ellas. Aunque no podemos entender, sí lo podemos creer. Yo les decía, es bastante complicada esta situación, ¿no? De poder explicarle de cómo un Dios, de cómo un solo Dios está en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Les decía que muchos de ellos no podemos entender, solo nos toca creer en Dios, creerle de que hay un Dios y está en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, Dios es eterno, Dios es eterno. Siempre existió y siempre existirá. Dios es eterno. Podemos ver nosotros en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, vemos ahí que siempre existió. Dios es eterno. Dios es eterno y siempre existirá. Él es el único Dios. Nunca ha vivido otro Dios. Todas esas cosas vivas que vemos en este mundo nace, envejece, muere, pero Dios no es así. Él no tiene padre ni madre. Él no nació y nunca va a morir, ¿no? Decía que son misterios que el hombre nunca va a llegar a entender esto. Y es por eso que yo me voy a, cuando habla Jeremías, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. Entonces, mire, no podemos entender nosotros. Usted puede leer la palabra, los grandes teólogos, y usted puede estudiar la teología, es el estudio de Dios. Puede sacar su Biblia y empezar a leer. Y nos topamos con el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, como que la pregunta es, ¿y quién lo hizo a Dios? ¿No? Yo creo que usted se ha topado, se ha encontrado con esa gente, ¿no? Con esa gente que está yendo a la iglesia por primera vez o que va a empezar a ir. Y la pregunta es, ¿y quién lo hizo a Dios? ¿Quién lo creó a Dios? Entonces, como le digo, Dios es eterno, siempre existió. No sabemos el cómo, solo nos toca creer, solo nos toca creer, siempre existió y siempre existirá. ¿No? Hay un montón de dioses que han aparecido, ¿no? Pero han muerto. Entonces, quiere decir que eso no son dioses, o sea, nunca fueron dioses, ¿no? Uno de los conocidos, Buda, cada religión tiene su dios, entonces, pero todo muerto. Mahoma, no. Eh, pero Dios sigue existiendo, ¿no? Entonces le decía, hay que tener mucho cuidado eh, en, en vertir unas opiniones, ¿no? Por digo, solamente nos queda a nosotros creerle a Dios. No hay otro camino, no hay otro camino. O sea, no podemos darle una explicación así de exacta, ¿no? O sea, Dios es eterno, eterno que no tiene principio, no tiene fin. Y es por eso ahí, si nos vamos dice, no, yo soy el principio, yo soy el fin. ¿No? Y en el hebreo, en el original, dice, yo soy la Aleph, yo soy la Ta, yo soy el principio, yo soy el fin. ¿No? Entonces, Dios es eterno, hermano querido, Dios es eterno, siempre existió y siempre va a existir. Todas las cosas que vemos se envejecen, nacen, se envejecen y mueren, pero Dios no. ¿Cuántos miles de años que estamos estudiando? Mire, Génesis, hemos estudiado la Biblia, y habla de un Dios, habla de un solo Dios. Y ese Dios sigue, y sigue, y sigue, y sigue. O sea, no ha cambiado, es el mismo, no ha cambiado nada. Dios es eterno. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Dios está en el cielo. Dios está en nuestro corazón. Dios está en todo lugar. No podemos escondernos de Él. No podemos escondernos de Él. Así que Dios está en todo lugar. ¿Y eso cómo se llama? Si Dios está en todo lugar, entonces, y si Dios está en todo lugar, entonces, muchas veces nosotros podemos escondernos del pastor, podemos escondernos de los hermanos, pero de Dios no podemos. Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Y es por eso que yo siempre digo que el testimonio de un ser humano, o testimonio de un cristiano, no es frente al, al público, no es frente a la iglesia, frente a los líderes, frente al mundo, no. Eso no es testimonio. Porque nosotros podemos fingir, o sea, nosotros podemos fingir, podemos tener una doble moral, ¿no? Doble personalidad. En la iglesia podemos ser uno, en, en el colegio otro, en la universidad otro, en el trabajo podemos ser otro. ¿Sabe cuál es el verdadero testimonio? Es cuando estamos solos. Es el testimonio más grande que puede existir. Porque humanamente nadie te ve. O sea, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos tramando
para hacer, ¿no? ¿Qué estamos mirando en en la televisión, en el celular, en la computadora? Pero pensamos de que nadie nos ve. Pensamos que nadie nos ve, pero ahí está que Dios está en todo lugar. Entonces, y eso es la omnipresencia de Dios. Y el diablo no puede estar en todo lugar. El diablo no puede estar, el diablo no es omnipresente, el diablo no es omnipresente, ¿no? Y es por eso que el diablo tiene su ejército, por eso es que el diablo tiene su rango, ¿no? Su ejército, potestades, principados, huestes celestiales. Como él no puede estar en todo lugar como Dios, entonces él tiene su ejército. Entonces, hermano querido, Dios está en todo lugar. Es la omnipresencia de Dios. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más es Dios? ¿Qué más es Dios? Mira lo que dice Jeremías, capítulo 33. ¿Podrá alguno esconderse en escondite de modo que ya no lo vea? ¿Declarará el Señor, no lleno yo los cielos y la tierra? Declarará el Señor. ¿Podrá alguno esconderse, dice la palabra? ¿Podrá alguien esconderse? En el libro de Proverbios, capítulo 15:3, dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. En todo lugar están los ojos del Señor, observando lo bueno y observando a los malos. En Primera Reyes, capítulo 8:27, dice, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hechos capítulo 17:24 habla, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en ellos hay, puesto que es el Señor del cielo y la tierra, no morará en templos hechos por manos de hombres. Entonces, hermanos, estamos viendo la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Colosenses 1:17 habla, y Él está ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, la omnipresencia de Dios, hermano, Dios está en todo lugar. ¿Qué más es Dios? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo como nosotros. Él no tiene cuerpo como nosotros. No lo podemos ver. No lo podemos ver a Dios. No, Él es espíritu. Así como el viento, así como el viento, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Ahorita creo, si no me equivoco, afuera hay un viento, está venteando. No lo podemos ver al viento, pero sí lo podemos sentir. Cuando nos hace frío, ¿no? Nos ponemos una chompa. O sea, no, yo el viento no lo puedo agarrar, no lo puedo tocar, pero sí lo puedo sentir, ¿no? Y entonces, y ahí está Dios. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, habla de Efesios capítulos 3, 16 a 17. ¿Qué dice Romanos capítulo 15, 13? El Dios de la esperanza los llena de toda alegría y paz, ustedes que creen en Él,
para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde el Espíritu está, ahí hay libertad. Gálatas 5, 22 al 23 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Está hablando que Dios es espíritu. 1 Corintios 6, 19 al 20 habla, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que le han recibido de parte de Dios? Ustedes son sus propios dueños, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren a sus cuerpos, honren con sus cuerpos a Dios. Hermano querido, Dios es espíritu. Le decía, no lo podemos ver, no tiene cuerpo, o sea, palpable, yo no lo puedo tocar, ¿no? Pero lo siento, siento que me abraza, siento que me consuela. Entonces, Dios es espíritu, hermano. ¿Qué más es Dios? Dios es creador. Dios es creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Dios es creador. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, Dios es creador de todo. Todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que usted puede ver, Dios lo creó. El diablo, hermano, no ha creado nada. El diablo no ha creado nada. Así que, que no me diga esta música del diablo, las cosas del diablo. No, el diablo no ha creado nada. El ser humano, el ser humano es que le ha dado un mal uso a las cosas que Dios ha creado. ¿No? Muchas veces decimos, esta música, no. Digo, el diablo no ha creado nada. Somos nosotros que le hemos dado un mal uso a las cosas que Dios creó. Dios creó la música. ¿Qué hacían los ángeles en el cielo? ¿Qué hacían los ángeles en el cielo? Adoraban a Dios. Y ahí el ángel, que luego vamos a avanzar el lunes, estaba ahí adorando, estaba adorando, estaba adorando. Entonces, hermano, Dios es creador de todo. El diablo no creó absolutamente nada. Entonces, hermano querido, Dios es el creador de todo. Y ahí al comienzo hablábamos, y se me fue ahí donde hablábamos de que Dios es eterno, la Trinidad de Dios al comienzo. Y hay hay algunos pasajes que muestra de cómo tienen una armonía, de cómo tienen una armonía eh, el, cómo tiene una armonía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver, quiero que usted lea su Biblia, hermana Itma, por favor. Génesis 1:26.
Amén, pastor. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén, pastor. Amén. Y ahí que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Quiénes estaban hablando ahí? ¿Quiénes estaban en la conversación? Estaba Dios, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Dios es trino. Dios es trino. ¿No? Les decía, aunque hay un solo Dios, Él es en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Las tres personas son perfectas y se aman entre ellas. Aunque no podemos entender, sí lo podemos creer. Hermano Aurelio, Mateo 3:16. Ahí vemos otra conversación entre los tres. Amén, pastor. Decía Mateo 3:16, dice así. Que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Palabra de Dios. Mire, aquí hay tres. Están actuando los tres. Jesús es bautizado. El Espíritu de Dios desciende como paloma. Y luego se oye una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Génesis 11:17 habla cuando la torre de Babel, cuando los hombres empezaron a construir la torre de Babel. Ahora pues sentamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Otra escena del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿No? Entonces, hermano querido, que le decía al comienzo, son temas muy controversiales. Y hay un movimiento religioso que solo va con solo Jesús, ¿no? Con solo Jesús. Entonces, no hay, incluso los testigos de Jehová también está con solo Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, hay estos dos movimientos que más se conoce, que es no solo Jesús, es un movimiento religioso, y los testigos de Jehová, que también están con ese movimiento, ¿no? ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiera usted aumentarle a lo que estamos hablando? Pastor, como esta Trinidad, digamos, está formada por Dios Hijo, Espíritu y Dios Padre, ¿debemos referirnos a Él en forma plural o singular? Ahora no más nada. La Trinidad de Dios. No, si es plural, ya lo estamos haciendo como hubieran tres dioses. O sea, tenemos que referirnos a uno como una sola persona. Entonces, en singular, no podemos decir los dioses, ¿no? O sea, le decía que hay un solo Dios, pero ahí son en tres personas. Entonces, sí, tiene que ser singular como a una sola persona, pues no podemos, si ya hablamos en plural, estamos hablando más de dos, ¿no?
Entonces, tenemos que ser nuestro Dios, porque si somos dioses, ya estamos haciéndolo plural, ¿no? Entonces, es singular, hermana. Hermano Aurelio, ¿alguna duda que tenga? El pastor, y yo que he entendido, claro, los tres son uno, ¿no? Y yo perfectamente eso lo tengo en mi mente y no tengo ninguna duda, pastor. Amén, hermano. Aquí hablamos que Dios es trino. Dios es trino. Y hemos visto algunas conversaciones entre Dios y el Espíritu Santo y Jesús ya en el Antiguo Testamento. Dos conversaciones cuando dice hagamos al hombre y luego cuando dice descendamos a destruir la torre de Babel. Entonces también hemos hablado también de Dios es eterno, siempre ha existido, siempre estuvo en la eternidad. Lo hemos visto en el libro de Génesis, capítulo 1, en el principio creó los cielos y la tierra, ¿no? Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Son cosas que le decía al comienzo, no entendemos la teología o la mente, la inteligencia del hombre, no va a llegar a entender la cabalidad de Dios, ¿no? Entonces, y es ahí cuando yo me voy a Jeremías, cuando dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, y esas grandes cosas ocultas son esas que no podemos entender, ¿no? Yo creo que usted alguna vez se ha preguntado, yo me he preguntado muchas veces, cuando hacía estos cursos del Antiguo Testamento, me preguntaba y le preguntaba al docente, o sea, ¿quién creó a Dios? O sea, tuvo que alguien crear a ese ser. Y la pregunta es, ¿no? O sea, Dios existió desde siempre y va a existir siempre. O sea, no podemos nosotros, no podemos entender a cabalidad lo que Dios tiene. Entonces, ahí les decía, ¿no? De que Dios es eterno, siempre ha existido. En el libro de Salmos 135 habla, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Es lo que dice Salmo 135:13. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Y mire lo que habla en Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, eterno, príncipe de paz. Entonces, eterno, hermano, existió y nunca va a morir. Hablábamos también que Dios está en todo lugar y hemos leído varios pasajes que Dios está en todo lugar. Entonces, ese espíritu, Dios es el creador de todo. Dios es el creador de todo. No hay alguien que lo creó a Dios, alguien que lo hizo a Dios, alguien que lo formó a Dios. No hay. Entonces Dios es el creador de todo. Vamos a seguir en esta noche y vamos a entrar un poco a lo que vamos a hablar el día lunes. Vamos a hablar de los ángeles. Hermana Irma, ¿usted me puede decir más o menos de todo lo que sepa de los ángeles?
Bueno, son una creación de Dios que se encuentran adorándolo a Él, que también tengo entendido que algunos ángeles tienen su nombre, ¿no? Y tienen dominio de algunas eh, zonas celestiales, podemos decirle, no sé si estoy equivocada, pastor. Y Sí, sí, está también bien. estos ángeles, también desde la caída de Lucifer, ¿no? Se puede decir que hay ángeles de la parte oscura, de la parte mala, ¿no? Y a muchos de ellos también en el Antiguo Testamento especialmente se les aparecía como algunos mensajeros. Eso se habría, pastor. Está bien, hermana, está bien. Los Ángeles. Hace mucho tiempo, esto es como una historia, esto es como una historia. Vamos a hacerlo como una película. Hace mucho tiempo, antes de la creación del mundo, Dios hizo muchos seres celestiales. Estos seres estaban en la presencia misma de Dios. Él lo había hecho para sí mismo. Ellos le adoraban a Dios y le servían. La palabra ángel quiere decir mensajero. Ahí estamos bien. Hace mucho tiempo, antes de la creación del mundo, Dios hizo muchos seres celestiales. Estos seres celestiales vivían en la misma presencia de Dios. Él lo había hecho para sí mismo. Él lo había hecho para él mismo, para que le adore y le sirva. La palabra ángel quiere decir mensajero. Pero ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué, qué pasó con ellos? Y entre todos estos ángeles, había, ahí está, Lucifer. Era un ángel, una de las criaturas más hermosas que Dios había hecho. Dios había puesto a su cargo la tercera parte de los ángeles. Él andaba en la misma presencia de Dios, disfrutaba de su amor y su bondad. Le entró el orgullo, quiso tomar el lugar de Dios. Por eso cuando Lucifer pecó, Dios le echó de su misma presencia y le puso Satanás, que quiere decir engañador. Entre todos los ángeles, entre todos los ángeles que Dios había creado, Dios había hecho, dice que hizo uno más hermoso. Hizo uno más hermoso que todos los que estaban ahí. Y su nombre era Lucifer. Era un ángel de la criatura más hermosa que Dios había hecho. Pero le entró el orgullo. O sea, Dios le da un trabajo y le da una responsabilidad. Aparte que le da un trabajo, le da una responsabilidad. No. Y le da ángeles que tengan su cargo. Dice que la tercera parte le da para que era ministro, para que tengas los ángeles a su cargo. O sea, si habían 10 ángeles, 3 ángeles estaban a cargo de Lucifer. 3 ángeles. Y 7 estaban a cargo de Dios. Entonces, cuando le entró el orgullo yo, vamos a hacer la película, ahí imaginémonos que él pienso, como era bello, como era, dice que no había otro, era el más perfecto. Él se mira al espejo y dice, bueno, tengo miles
de ángeles que están a mi lado, que están a mi cargo, que están a mi cargo. Entonces, yo puedo ocupar el lugar de Dios. O sea, yo puedo ocupar el lugar de Dios. Le entró el orgullo, le entró la avaricia. Y es por eso cuando él peca, Dios lo echa y Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre. Le puso Satanás, que quiere decir engañador. ¿Qué quiere decir? Engañador. Entonces, hermano, de Lucifer a Satanás, era un ángel, una de las criaturas más hermosas que Dios había hecho. Entonces había puesto a su cargo la tercera parte de los ángeles. Él andaba en la misma presencia de Dios y disfrutaba de su amor y bondad. Tal vez por un tiempo Lucifer anduvo bien. No, por un tiempo, no sé, miles de años estuvo Lucifer andando bien con Dios, estaba todo perfecto, todo chévere. Pero después se puso a pensar lo hermoso que era, en el poder que tenía y lo mucho que sabía. Fue donde le entró el orgullo y empezó a decir que vivía por su propia cuenta y después quiso tomar el lugar de Dios. Esto es lo más triste, hermano querido, cuando nosotros nos queremos poner, ¿no? Mire, Lucifer tenía todo. Era hermoso, tenía poder. Dios le había dado de la tercera parte de los ángeles. Estamos hablando de millones de ángeles, ¿no?, que estaban a su cargo de él. Pero él un tiempo se puso a pensar y se puso a analizar, ¿no? Y él dijo, bueno, soy hermoso, tengo poder, tengo muchos ángeles que están a mi cargo, yo puedo ocupar el lugar de Dios. Ahora, de Lucifer a Satanás, Dios siendo santo no permite que exista cosa mala en su alrededor. Es por eso cuando Lucifer pecó, Dios lo echó de su presencia, le puso otro nombre, le puso Satanás, que quiere decir engañador. Mire cómo le cambia, ¿no? Le cambia de Lucifer, le pone Satanás, que quiere decir engañador, ¿no? Como de ser un ángel, un ángel perfecto, llega a ponerle Satanás, que quiere decir engañador, y Lucifer significa en latín el portador de luz, el lucero de la mañana. ¿Qué significa Lucifer? Portador de luz. De ser un portador de luz, de ser un ángel portador de luz, de ser un ángel con mucho poder, con muchas cosas, que estaba en la misma presencia de Dios. Llegó Dios a cambiarle el nombre y le pone Satanás, que quiere decir engañador. Entonces, el orgullo, hermano, el orgullo no nos lleva a nada bueno. El orgullo le entró a Satanás, o a Lucifer primero. Le entró el orgullo a Lucifer. Lucifer quiere decir lucero de la mañana, un portador de luz.
Y como Dios es santo, Dios no permite que exista, Dios no permite que exista pecado en la presencia misma, lo echa a Lucifer y le cambia nombre y le pone Satanás, que quiere decir engañador. Mientras Satanás estaba en el cielo, empezó a engañar a los demás ángeles, de los cuales él había sido jefe. Le dijo que debían dejar a Dios y seguirlo a él. Muchos ángeles le creyeron y le siguieron. También Dios los arrojó a ellos, ¿no? O sea, Satanás no viene solo. Mire cómo es el pecado. Muchas veces el pecado, nosotros pensamos que el pecado solamente me afecta a mí. Muchas veces nosotros decimos que el pecado me afecta a mí, pero no es así. No es así, ¿no? El pecado no solamente me afecta a mí, sino me afecta a mi contorno, me afecta a mi familia, afecta a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué cuando alguien comete un pecado, alguien peca en la iglesia? ¿Cómo afecta ese pecado a la iglesia? Y cuando hay pecado en la iglesia no surge, no hay un crecimiento, hay un estancamiento, ¿no? Y eso no quiere decir que hay muchas iglesias que no hay pecado y están estancadas, están en un stand-by. Quiere decir que muchas veces no hay liderazgo o no hay un trabajo eficaz dentro del pastor con los líderes, ¿no? Pero en la mayor parte, cuando hay pecado, hay un estancamiento en la iglesia, no hay un crecimiento. Mire, y ahí podemos ver nosotros que el pecado no solamente le afecta a uno. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Creerse igual que Dios, ocupar el lugar de Dios, ¿no? Y entonces cuando Dios lo arroja y le cambia el nombre a Satanás, que quiere decir engañador, él se viene con la tercera parte de los ángeles a la tierra, lo echa. Y es por eso que ahí tenemos los demonios, un montón de cosas ya que más adelante vamos a seguir estudiando. Preguntas, hermanos, hasta aquí. Hay muchas cosas que vamos a seguir avanzando de los ángeles, pero hasta aquí alguna duda o algo que quiera aportar.